El olor a bife de chorizo y leña cara impregnaba el aire de la parrilla. Eran las 13:30 horas, el punto álgido del almuerzo ejecutivo, y el zumbido de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino eran una banda sonora constante. Yo había elegido el reservado número 4, el que estaba al fondo, junto al gabinete de vinos. Buscaba la sombra, un momento de calma en la semana. Había pasado los últimos 30 años buscando calma y rara vez la encontraba. Mi té helado sudaba sobre el mantel, de lino grueso, y yo observaba a los comensales, todos tan seguros de sus vidas, sin saber que la mía estaba a punto de fracturarse. Entonces los vi entrar. Mi hijo Santiago, de 45 años, con el cabello ya raleando, pero con la misma sonrisa fácil que yo le había enseñado a usar. A su lado, su esposa, Verónica, de 42, envuelta en un vestido de seda que costaba más que mi pensión de 3 meses. Reían, ajenos a mi presencia. Se dirigieron directamente al reservado número 5. El universo tiene un sentido del humor macabro. Quedamos espalda con espalda, separados apenas por un divisor de madera oscura y cuero sintético. No tenían idea de que yo estaba allí. Verónica deslizó su cartera de diseñador sobre el asiento con un suspiro de satisfacción. Santiago, mi Santiago, colocó sobre la mesa una carpeta marrón. Mi corazón dio un vuelco. La reconocí al instante. Era la carpeta que llevaba en mi mesa del comedor desde hacía 2 días. En la etiqueta, escrito con su letra apresurada, se leía: Impuestos, 2025. Él me había dicho que eran solo unos formularios para la municipalidad, una formalidad para ahorrarme un viaje al centro, algo que firmaríamos juntos cuando tuviera un minuto. La carpeta allí, en la mesa de un restaurante de lujo, se sentía obscenamente fuera de lugar. El murmullo del restaurante ahogaba la mayoría de las voces, pero no la de él. La voz de Santiago que yo había acunado en la noche me llegó clara y baja, como si me la susurrara al oído. La firma el viernes, a las 3. El notario es amigo. Hice una pausa con la cucharilla a medio camino de mi té. El metal se sintió helado contra mis dedos. El notario. ¿Por qué un notario para unos simples impuestos municipales? La pregunta se formó en mi mente, precisa y afilada como un cuchillo de auditor. Él continuó, y su tono bajó aún más, volviéndose denso, conspirativo. Ella no va a sospechar nada. Cree que es por los impuestos. Me quedé absolutamente inmóvil. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. El hielo en mi vaso pareció dejar de crujir. Creyeron que no sospecharía. Creyeron que, a mis 72 años, yo ya no era capaz de sumar 2 más 2. Me habían subestimado. Ese siempre fue su error. Me habían catalogado como una anciana frágil, olvidando por completo quién había sido yo. Mi propia voz resonó dentro de mi cabeza. No la de la madre dolida, sino la de la auditora forense que fui durante 40 años. Una voz serena, asertiva. Tenía razón. No sospechaba. Hice una pausa mental. Ahora lo sabía. El tiempo se dividió en ese instante. El antes, donde yo era una madre confiada, y el ahora, donde era una víctima que acababa de identificar a sus agresores. El dolor era agudo, una quemadura fría en el pecho, pero la claridad era absoluta. La humillación fue pública, aunque solo yo fuera la audiencia. Estaban brindando por mi ingenuidad, usando mi dinero, probablemente, para pagar ese almuerzo extravagante. Observé mis manos, surcadas por las venas, las manos que habían firmado, sus libretas escolares y el cheque de $50,000 para su primera empresa fallida. Esas manos temblaban, pero no de debilidad, temblaban de una indignación contenida, fría. La carpeta, Impuestos 2025, seguía sobre su mesa, una pista visible de su traición. Me levanté lentamente, dejando el dinero exacto para mi té sobre la mesa. No esperé el cambio. Caminé hacia la salida, pasando por el costado de su reservado. Ninguno de los dos levantó la vista, demasiado ocupados planeando mi despojo. Santiago agendó la cita con el notario para el viernes. Perfecto. Él había puesto el escenario, pero se olvidó de que yo sabía cómo hacer una auditoría. El espectáculo sería mío, no de él. La venganza no se sirve caliente, se sirve con la precisión de un balance contable. Salí de la parrilla y el sol de la tarde me golpeó con fuerza, pero yo sentía un frío glacial.
el eco de la voz de Santiago. «Ella no va a sospechar nada», se repetía en mi mente. ¿No sospechar? Yo pasé 30 años viviendo de la sospecha. Hacía exactamente 30 años que enviudé, y cada día desde entonces ha sido un ejercicio de contabilidad y supervivencia. Mi esposo me dejó 2 cosas cuando murió: un hijo adolescente llamado Santiago y una casa de 200 metros cuadrados que se caía a pedazos, atada a una hipoteca que yo no tenía cómo pagar. La gente veía la fachada de piedra y asumía riqueza. Yo veía las facturas impagas y las grietas en los cimientos. La casa no era un regalo, era una sentencia. Esos 200 metros cuadrados representaban seguridad para el futuro de Santiago. Pero para mí, en 1995, eran una montaña de deudas. El banco no esperaba. Los acreedores de mi difunto esposo no tenían piedad. Recuerdo estar sentada en la cocina, con Santiago durmiendo en el piso de arriba, y mirar la pila de sobres con ventanas rojas. No lloré. Simplemente abrí mi maletín de contadora, saqué una libreta y empecé a trazar un plan. La Beatriz madre estaba de luto. La Beatriz auditora tomó el control. Mi oficina en la constructora se convirtió en mi segundo hogar. Era 1995 y yo era la única mujer en el departamento de finanzas que manejaba las auditorías de campo. Empecé a tomar turnos dobles. Llegaba a las 7 de la mañana y a menudo me iba después de las 10 de la noche. El olor a ozono de las fotocopiadoras antiguas y el café rancio de la cafetera comunal eran el perfume de mi vida. Revisaba libros contables ajenos, buscando el centavo faltante en proyectos de millones de dólares, mientras mi propio hijo cenaba solo en casa. Fueron años borrosos, definidos por números. Sacrifiqué las cenas familiares, los actos escolares y el sueño. Todo se iba en pagar la hipoteca, en saldar las deudas de un hombre muerto y en asegurar que Santiago tuviera la educación que yo no pude completar. Doble turno suena simple. En la práctica, significaba revisar balances de obra a las 2 de la madrugada, con los ojos ardiendo bajo la luz fluorescente, solo para poder firmar el cheque de la colegiatura de Santiago por la mañana. Yo no solo salvé esa casa, la compré por segunda vez, con mi tiempo y mi salud. Mientras yo construía un patrimonio, Santiago aprendía a gastarlo. Creció viéndome como una fuente inagotable, una máquina de resolver problemas financieros. Nunca preguntó cómo lo hacía, solo daba por sentado que los fondos aparecerían. Y yo, en mi ceguera de madre, permití que esa creencia echara raíces. Cada vez que él necesitaba algo, yo liquidaba un bono, cancelaba un fondo de inversión personal. Mi trabajo era proveer, el suyo, recibir. La dinámica se estableció temprano y nunca se rompió. En 2010, Santiago cumplió 30 años y decidió que era un empresario. Se presentó en mi estudio, no en la cocina, sino en mi oficina en casa, con planos y una presentación de PowerPoint. Era su primera startup. Necesitaba capital inicial. Hablaba de proyecciones, de crecimiento exponencial, de quemar dinero para capturar el mercado. Usaba una jerga que yo no reconocía del mundo de la construcción, pero sí reconocía la mirada en sus ojos, la misma que ponía a los 6 años cuando quería un juguete caro. El monto que pidió no era un juguete, eran $50,000. Era una suma específica, era, casualmente, el monto exacto que yo había apartado en mi cuenta de jubilación personal, mi fondo para emergencias. El dinero que no estaba destinado a la casa, ni a él. Fui al banco al día siguiente. Hablé con el gerente que me conocía hacía 20 años y firmé el traspaso. Le entregué el cheque esa tarde. Sentí el peso de ese papel en mi mano. Era ligero, pero representaba miles de horas de auditorías nocturnas. Los negocios fracasan, mamá, me dijo un año después, encogiéndose de hombros, cuando le pregunté por el retorno. No hubo disculpa, no hubo un plan de pago. $50,000 desaparecieron y yo nunca recibí un centavo de vuelta. Lo anoté en mi libro de contabilidad mental bajo la columna de pérdidas. Fue la primera vez que entendí que mi hijo me veía como una inversora, no como una madre, y una inversora a la que no importaba estafar. La llegada de Verónica, hace 8 años, aceleró el proceso. Ella vio la casa de 200 metros cuadrados, el barrio acomodado
y mi aparente ingenuidad. Verónica no tenía la paciencia de Santiago para esperar. Ella era eficiente. Empezó con cosas pequeñas, reorganizando mi cocina, actualizando la decoración con sus gustos caros y siempre, preguntando por mis finanzas. Ella introdujo la idea de que yo ya no estaba para esos trotes. El mes pasado, la estrategia cambió de la sugerencia al control directo. Estaba intentando pagar el seguro de la casa en línea, un proceso que he hecho sola durante 15 años. Verónica se paró detrás de mí, su perfume caro invadiendo mi espacio. «Ay, Beatriz, esto es muy complicado para ti», dijo, su voz goteando una falsa compasión. Me apartó suavemente de mi propia computadora. «Mira, la tecnología cambia muy rápido. Es confuso». Ella insistió en «ayudarme». «Yo te manejo los pagos», dijo, como si me hiciera un favor. Antes de que pudiera protestar, estaba cambiando mis contraseñas, vinculando las alertas a su propio teléfono. Me aisló de mi propia banca en línea en menos de 10 minutos, todo bajo el pretexto de cuidarme. Me trataron como a una niña, como a una reliquia senil que necesitaba protección de sí misma. Ellos creían que me habían desarmado al quitarme el acceso digital. Pensaron que, sin ver los extractos, yo estaría ciega. Pero yo soy de la vieja escuela. Yo fui auditora forense durante 40 años. Yo no necesito una pantalla para oler el fraude. El aislamiento que me impusieron no fue un cuidado. Fue el primer muro de la prisión que estaban construyendo para mí. Lo que no sabían es que yo guardo duplicados de cada llave. Regresé a casa esa tarde y el silencio de mis 200 metros cuadrados se sintió opresivo. Cada mueble, cada fotografía en la pared era un recordatorio de los sacrificios hechos para mantener esta estructura. La Beatriz madre, la que había llorado la muerte de su esposo y la que había financiado los fracasos de su hijo, se retiró a un rincón oscuro de mi mente. La que tomó el control fue la Beatriz auditora. El dolor se transformó en un frío propósito. El restaurante no fue un final, fue el inicio de mi auditoría más importante. Mi hogar se convirtió en la oficina central de la investigación, y mis sospechosos dormían bajo mi techo. La mañana siguiente, martes a las 10:00, en Pont-Triunfo, me senté en mi estudio. El sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que Verónica nunca limpiaba. Intenté acceder a mi banca en línea, sabiendo que fallaría. «Contraseña incorrecta», parpadeó la pantalla en rojo. Verónica había sido minuciosa, pero el banco no era la única forma de entrar. Cogí el teléfono y marqué el número de mi nieto, Tomás. Usé el pretexto que habíamos acordado. «Tomás, querido, ¿podrías venir? Esta computadora nueva me está volviendo loca. No entiendo». «El sistema». Él sabía lo que eso significaba. Tomás llegó en menos de una hora, sus libros de la Facultad de Derecho bajo el brazo. A sus 19 años, tenía una seriedad que Santiago nunca alcanzó. «¿Qué pasa, abuela? Y no me digas que es la impresora». Su mirada era aguda. Él también sospechaba de sus padres desde hacía meses, pero no tenía pruebas. «Quiero entrar a mis cuentas, Tomás. Verónica aseguró mis accesos el mes pasado, y ahora estoy bloqueada». No dije más. Él asintió. Se sentó frente al teclado y comenzó a trabajar. No era un hacker, pero como estudiante de Derecho, sabía cómo navegar los protocolos de recuperación de identidad. Le tomó 20 minutos verificar mi identidad con el banco, usando mi número de pasaporte y fechas que solo yo sabría. Verónica había cambiado el teléfono de recuperación al suyo, pero no había cambiado el correo electrónico de respaldo, uno antiguo que yo usaba para la firma de auditoría. Un error de novata. «Estás dentro, abuela», dijo Tomás, girando la pantalla hacia mí. La interfaz de mi banco apareció, fría y azul. «Gracias, Tomás. Ahora necesito que te quedes aquí y seas mi testigo». Su presencia validaba mi lucidez. Él era mi primer aliado. «Ve a transferencias, querido. Historial de los últimos 24 meses», le indiqué. Mis manos descansaban sobre mi regazo, perfectamente quietas. La página tardó un segundo en cargar, y allí estaba. La primera evidencia, clara como el agua. Un pago recurrente, el día 3 de cada mes, por exactamente $500. 24 transferencias idénticas. El total ascendía a $12,000. $12,000 que habían salido de mi fondo de emergencia
el mismo que yo había construido con mis turnos dobles. Miré la columna del destinatario. El beneficiario no era una compañía de seguros ni un servicio de mantenimiento. Era una cuenta corporativa con el nombre de Servicios Administrativos C&V, Santiago y Verónica. Ni siquiera se esforzaron en ocultarlo. La arrogancia era asombrosa. Sostuve la mirada en la pantalla, sintiendo cómo el hielo se formaba alrededor de mi corazón. «¿Qué es S&V, abuela?», preguntó Tomás, aunque su tono me decía que ya lo sabía. «Es mi fondo de emergencia, Tomás», respondí con calma. «O mejor dicho, era». Imprimimos cada una de las 24 transacciones. Prueba A. Asegurada. Después de que Tomás se fue, visiblemente perturbado pero comprometido a guardar silencio, me moví al siguiente objetivo. Eran las 14:00 horas del martes. La casa estaba en silencio. Fui directamente al estudio de Santiago, el que él usaba en mi propia casa, un espacio que yo había cedido para sus negocios de consultoría. La puerta estaba cerrada, pero no para mí. Saqué mi antiguo llavero, el que contenía las copias maestras de cada cerradura de esta casa, una precaución de mis días de viuda joven. La cerradura se dio con un clic suave y aceitado. El escritorio de Santiago era un caos de papeles, tazas de café vacías y manuales de autoayuda empresarial. Él siempre fue descuidado. Yo no entré a limpiar, como él asumía que yo hacía. Entré a auditar. Sabía que él creía que el cajón inferior derecho estaba bajo llave, pero era una cerradura barata que mi llave maestra abrió en un segundo. Debajo de una pila de catálogos de autos de lujo, encontré lo que buscaba. No era un documento obvio. Estaba en un sobre de Manila con el logo de Century 21. Lo saqué. Era un correo electrónico impreso, fechado de hacía 3 semanas, solicitado por Santiago. Era una tasación oficial y completa de mi propiedad. Mi casa de 200 metros cuadrados. Mis ojos buscaron el número final, ignorando la jerga inmobiliaria sobre el potencial de desarrollo y la ubicación privilegiada. Allí estaba, en negrita al final de la página 3. Valor de mercado estimado, $800,000 USD. $800,000. Mi respiración se detuvo por un instante. Ya le habían puesto precio a mi vida. Cerré el cajón, dejando todo exactamente como estaba, pero me llevé la tasación. La desdoblé sobre mi propia mesa de trabajo. Los $500 mensuales no eran el objetivo, eran solo el aperitivo. Eran los fondos que usaban para mantenerse a flote mientras esperaban el premio gordo, los $800,000 de la venta de mi casa. Y para venderla, necesitaban mi firma, o algo mejor. Mi mirada se posó en la carpeta marrón que Santiago había dejado en la sala. La carpeta de Impuestos 2025. Era miércoles por la mañana, 9:00 en punto. Me preparé un té de manzanilla, muy cargado. Me senté en el sofá de la sala, el mismo desde el que había visto a Santiago crecer. Tomé la carpeta marrón que él había manoseado en el restaurante. Era ligera. La abrí. Tal como esperaba, la primera hoja era exactamente lo que él dijo. Un formulario simple de impuestos municipales. Apenas una página, pidiendo una firma para actualizar los registros de propiedad. Era la carnada. Mis dedos, delgados pero fuertes, pasaron esa primera hoja. Debajo, perfectamente alineadas y engrapadas, había 5 páginas adicionales. 5 páginas de texto denso, letra pequeña y una jerga legal diseñada para intimidar y cansar al lector. Mis lentes de lectura se deslizaron sobre mi nariz. Yo no me canso. Yo pasé 40 años leyendo contratos de construcción, buscando cláusulas abusivas. Mis ojos volaron sobre los preámbulos y fueron directamente a la sección de poderes, y allí estaba. Cláusula 4. No era una autorización de impuestos, era una procuración general amplia. Leí las palabras en voz alta para la habitación vacía. Poder general amplio, irrestricto e irrevocable para vender, hipotecar y disponer de bienes muebles e inmuebles. Me estaban pidiendo que les entregara las llaves de mi vida entera, que les diera el poder legal de vender mi casa de $800,000 y dejarme sin nada, y hacerlo irrevocable. El diablo siempre está en los detalles. La mayoría de la gente firma sin leer la página 6 de un documento fiscal. Confiaban en mi pereza, en mi senilidad,
en mi amor de madre. Esta carpeta era el arma del crimen. Ahora tenía la prueba B, la tasación de $800,000, y la prueba C, el arma que planeaban usar para robarla. Mi plan comenzó a tomar forma, claro y nítido como un número en un balance. Pero necesitaba una cosa más. Tenía el qué, el dinero, la casa y el cómo, el poder notarial. Necesitaba la intención, una confesión clara de su parte, algo que ningún abogado pudiera desestimar como un malentendido. Sabía que no podía confiar en que Santiago se mantuviera firme. Él era débil, pero Verónica era arrogante. La arrogancia siempre habla demasiado. Organicé la cena del jueves. Puse la mesa con la mejor porcelana, la que guardaba para ocasiones especiales. Cociné el estofado favorito de Santiago. Actué como la madre perfecta, la abuela dócil. A las 20:00 horas, mientras servía el vino, mencioné la firma del viernes. Estoy tan aliviada de que se ocupen de esos papeles, queridos. A mi edad, todo eso me confunde. Santiago sonrió, aliviado por mi docilidad. Verónica me dirigió una mirada condescendiente. Es lo mejor, Beatriz. Así no te estresas. Coloqué mi teléfono móvil sobre la mesa, junto a mi copa, con la aplicación de grabación de audio activada. Lo cubrí parcialmente con una servilleta de lino doblada. El micrófono era lo suficientemente sensible. Solo una pregunta tonta, para mi tranquilidad, dije mientras cortaba mi carne. Este poder es solo para los impuestos de la casa, ¿verdad? No es para nada más grande, ¿cierto? Santiago estaba a punto de responder, probablemente con una mentira tranquilizadora, pero Verónica lo interrumpió con una risita. Tomó un sorbo de vino, sintiéndose victoriosa. «Ay, Beatriz, es para todo, para simplificar». Se inclinó hacia Santiago, conspiradora, olvidando que yo estaba allí, o quizás sin importarle. Y con ese poder, Santiago, por fin movemos el dinero del fondo a la cuenta de la casa de la playa. Ya era hora. Bingo, la casa de la playa. Un proyecto que mencionaban en susurros, un sueño que claramente planeaban financiar con mi patrimonio. La grabación capturó cada palabra, la inflexión triunfante de Verónica, el silencio culpable de Santiago. Mi voz interior de auditora tomó nota. Confirmado. Necesitaban mi firma para robarme. La prueba D estaba completa. El audio era inequívoco. Apagué la grabación más tarde esa noche, después de que se fueron a su ala de la casa, riendo de algo en la televisión. Guardé el archivo de audio en 3 lugares distintos. Una unidad USB escondida en mi antiguo maletín de auditora, una copia en mi correo electrónico seguro y una tercera enviada a una bóveda digital que Tomás me había ayudado a configurar. La trampa estaba lista. Tenía los extractos bancarios que probaban el robo de $12,000. Tenía la tasación de $800,000 que probaba el valor del objetivo. Tenía el poder notarial fraudulento que probaba el método. Y ahora tenía la grabación de audio que probaba la intención. El caso estaba cerrado. Me senté en mi estudio, las 4 pruebas extendidas ante mí bajo la luz de la lámpara de escritorio. Los papeles bancarios, la tasación brillante, el contrato engañoso y el teléfono silencioso que contenía sus voces. No sentí tristeza, ni siquiera rabia. Sentí la misma satisfacción fría que sentía al cerrar una auditoría difícil. Había encontrado el fraude. Ahora solo quedaba presentar los hallazgos. Y el viernes, en la notaría, tendría la audiencia perfecta. El martes, a las 16:00 horas, después de que Tomás se fue, empaqué la Procuración General, prueba C, en mi antiguo maletín de auditora. El cuero estaba gastado, pero el broche de latón cerró con un clic satisfactorio. Conduje mi propio auto, un modelo de hace 15 años, pero mantenido impecablemente. No fui a un bufete de abogados ostentoso. Me dirigí al pequeño despacho de la doctora Morales, en el centro. Lucía Morales y yo habíamos trabajado juntas en la firma constructora durante 20 años. Ella en el departamento legal, yo en auditoría. Ambas sabíamos dónde se escondían los fraudes. Ahora, a sus 70 años, era una abogada litigante temida y semi-retirada. Entré a su oficina, que olía a libros viejos y café expreso. No hubo abrazos ni charlas triviales. Lucía me miró por encima de sus lentes. «¿Beatriz? ¿Qué desastre vienes a reportar?
Nunca viene solo a saludar. Le deslicé el documento, prueba C, sobre el escritorio de caoba. Mi hijo, mi nuera. Quieren que firme esto el viernes. ¿Creen que son los impuestos de la casa? Ella no necesitó más contexto. Su rostro, normalmente severo, se endureció hasta volverse granito. Lucía Morales leyó las 6 páginas en absoluto silencio. Sus ojos se movían con la rapidez de una máquina. Yo esperé. Vi cómo su mandíbula se tensaba cuando llegó a la cláusula 4, la del poder irrestricto e irrevocable. Dejó los papeles sobre el escritorio y juntó las manos. $800,000, dije en voz baja, complementando la información. Ella asintió. No, $800,000 más, 12,000 en desvíos mensuales, añadí, sacando las impresiones del banco. Prueba A. Y la tasación, prueba B, de mi maletín. Beatriz, dijo ella, esto no es un intento de robo, es una declaración de guerra. Y tus hijos son increíblemente estúpidos. Quiero detenerlos, Lucía, le dije, mi voz firme. Pero quiero hacerlo de una manera que sea definitiva. No quiero batallas legales de años, quiero una ejecución. Morales sonrió, una sonrisa delgada y sin humor. Una auditoría pública, entonces. ¿Quieres exponerlos? Quiero que se enfrenten a los hechos, corregí. Y quiero mi casa asegurada, completamente. Ella asintió. Bien, el documento en sí es una prueba de intención fraudulenta. Pero la cita del viernes, la cita que ellos agendaron con su notario amigo, esa es la trampa perfecta. No la canceles. El plan nació allí, en esa oficina polvorienta. No íbamos a enviar una carta de cese y desistimiento. No íbamos a alertarlos. Deja que preparen el escenario para su propio ahorcamiento, dijo Lucía, su voz con un filo de acero. Vas a ir a esa cita, Beatriz, pero no irás sola. Yo llegaré tarde, como tu representante legal sorpresa. El factor sorpresa es crucial. Necesitamos que el notario se sienta cómplice antes de que yo entre. El primer paso de mi plan estaba fijado. La emboscada legal. Salí de su oficina sintiendo el primer atisbo de poder en días. El miércoles por la mañana lo dediqué a la consolidación. Tomás vino antes de su clase de las 10:00. Extendimos todas las pruebas sobre la mesa del comedor. Los extractos de S&B, prueba A, la tasación de Century 21, prueba B, y la procuración, prueba C. Tomás, le dije señalando los papeles, como futuro abogado, esto es lo que llamas cadena de evidencia. El motivo, el método y el premio. Él miraba los papeles con una mezcla de horror y fascinación. Abuela, esto es criminal. Lo es, confirmé. Y por eso, tú serás mi testigo y mi custodio. Hicimos 3 juegos completos de copias. Un juego para mí, un juego para la doctora Morales y un tercer juego que Tomás guardó en la caja fuerte de su Facultad de Derecho, bajo un sello de confidencialidad de prácticas legales. Aseguramos la evidencia digital en la bóveda que él mismo había creado. Estábamos construyendo un muro legal que Santiago y Verónica no podrían escalar. El plazo era el viernes a las 15:00. Cada hora contaba. Ese miércoles por la tarde lo pasé actuando. Fui la abuela dócil. Le pregunté a Verónica sobre su día. Elogié el auto nuevo de Santiago. Cada sonrisa que les daba se sentía como afilar un cuchillo. Ellos veían a una anciana senil, lista para ser desplumada. Yo veía a 2 sospechosos en la fase final de una auditoría, a punto de ser expuestos. La discrepancia entre mi calma exterior y la tormenta estratégica en mi interior era agotadora, pero necesaria. El silencio era mi mejor arma. El jueves por la noche fue el paso 3, obtener la confesión, la cena del estofado. Mientras preparaba la comida, sentí el peso de la traición final que estaba a punto de cometer para salvarme. Estaba usando la confianza de mi hijo, por poca que quedara, en su contra. Pero luego recordé sus palabras en el restaurante. Ella no va a sospechar nada. La culpa se evaporó y fue reemplazada por una fría resolución. Coloqué el teléfono bajo la servilleta. La cena no era un acto de familia, era una deposición. Cuando Verónica dijo, «Movemos el dinero del fondo a la cuenta de la casa, de la playa», supe que tenía el cierre. El audio, prueba D, era la tapa del ataúd. Esa noche,
Después de que se durmieron, me senté en mi estudio hasta las 2 de la madrugada. Hice lo que mejor sabía hacer. Preparé mi informe. Organicé las 4 pruebas en el orden exacto en que las presentaría. No sería un ataque emocional. Sería una presentación de hallazgos, fría, fáctica, irrefutable. El viernes por la mañana, a las 10:00 en punto, comenzó el paso 4, preparar la trampa. El día estaba soleado, una burla a la tormenta que se avecinaba. Mi primera llamada fue a Santiago. Puse mi voz más frágil, un poco confusa. «Santi, querido, solo quería confirmar lo de hoy a las 3. ¿Estás seguro de que debo ir? Me pongo tan nerviosa con los abogados». Él me tranquilizó, su voz condescendiente. «Sí, mamá, es crucial. Solo firmas y nos vamos. No te preocupes por nada». Colgué. El cebo había sido mordido. Mi segunda llamada fue a la doctora Morales. «Beatriz, ¿lista?» «Lista», respondí. «Acabo de hablar con Santiago. Están confiados. Siguen pensando que soy una idiota». Morales rió entre dientes. «Perfecto. Estaré en la cafetería frente a la notaría 12 desde las 14:45. No entraré hasta que tú me envíes un mensaje de texto diciendo: estoy sentada. No antes. Dale al notario de ellos tiempo de sobra para incriminarse». La coreografía estaba fijada. La notaría 12 estaba en un edificio de cristal en el distrito financiero. El amigo de Santiago. Obviamente habían elegido un lugar donde se sentían poderosos. No llamé al notario 12, como decía mi plan original. Lucía me lo prohibió. «Nunca alertes al cómplice», me había dicho. «Que mi presencia sea una sorpresa para él también. Lo neutralizará más rápido». Tenía razón. Mi único contacto fue con el enemigo. A las 14 horas me vestí. No elegí un traje de poder. Elegí el vestido beige que siempre usaba para las reuniones familiares. El vestido de la abuela inofensiva. Mi única concesión fue mi maletín de auditora. Era el único accesorio que necesitaba. Dentro no había maquillaje, solo 4 carpetas etiquetadas. Prueba A, B, C y D. Cada una contenía copias notariadas que Tomás había ayudado a preparar el día anterior. Me miré en el espejo del vestíbulo. La casa de 200 metros cuadrados estaba en silencio. Esta casa, por la que había trabajado doble turno, por la que había sacrificado mi jubilación, iban a quitármela con la firma de un bolígrafo, creyendo que yo era un fantasma en mi propia vida. Respiré hondo, el olor a cera de abeja y madera vieja llenando mis pulmones. La calma que sentí no era paz, era preparación. Tomé las llaves y abrí la puerta principal. El sol brillaba intensamente. Acepté firmar. Sí, Santiago me había pedido mi firma, y se la iba a dar. Iba a firmar la sentencia de sus vidas de lujo, la revocación de su poder sobre mí y el final de su engaño. Iba a la notaría 12 a cerrar mi última auditoría. Cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura sonó definitivo. El plan estaba en marcha. No había vuelta atrás. La promesa de la justicia, fría y precisa como un número en un balance, me impulsaba hacia adelante. Me aseguré de que mi teléfono tuviera la batería al 100%. El mensaje de texto para Lucía Morales estaba listo en mi mente. «Estoy sentada». Era la señal para que comenzara el verdadero espectáculo. Caminé hacia mi auto, serena. No temblaba. Un auditor no tiembla antes de presentar sus hallazgos. Está listo. Yo había pasado 40 años buscando errores en los números de otros. Qué triste que el fraude más grande lo encontré en mi propia mesa. El viernes a las 15:00 llegaría. Y con él, la verdad. Santiago había agendado la cita en la notaría. Él no lo sabía, pero había agendado su propio juicio. Y yo llevaba todas las pruebas en mi maletín. Llegué a la notaría 12 el viernes a las 14:40, 20 minutos antes de la cita. El edificio era una torre de cristal y acero, en el corazón del distrito financiero. Un monolito impersonal, diseñado para hacer que la gente común se sintiera pequeña. Pero yo no me sentía pequeña. Hoy no había elegido el vestido beige de la abuela inofensiva. Me había puesto mi viejo traje sastre de lana azul marino, el que usaba para presentar auditorías finales ante juntas directivas hostiles. No me lo ponía en 15 años, pero el corte era impecable y la tela seguía siendo de una calidad que Verónica no reconocería. El traje era mi armadura. Me senté en un sofá de cuero en el vestíbulo principal.
mi maletín de auditora en el suelo, a mis pies. A las 14:50 los vi entrar. Santiago y Verónica. Venían riendo, con la complicidad de dos ladrones que están por dar el golpe final. Verónica se retocaba el labial rojo en el reflejo de una columna de mármol, mientras Santiago miraba el directorio de oficinas con aire de suficiencia. Estaban vestidos para celebrar la victoria. Él con una corbata de seda nueva, ella con tacones que resonaban con arrogancia en el suelo pulido. No me vieron. Estaban demasiado ocupados saboreando los $800,000 que creían tener ya en el bolsillo. Su arrogancia era mi ventaja estratégica. Me levanté lentamente, el movimiento captando su atención. Me interpuse deliberadamente en su camino hacia los elevadores. Santiago, Verónica. Mi voz no fue la que usé en el teléfono esa mañana. Temblorosa y confundida. Fue la voz de Beatriz, la jefa de auditoría. Se detuvieron en seco. La sonrisa de Santiago se congeló y se convirtió en una mueca de confusión. Verónica me escaneó de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi traje y en el maletín. La molestia reemplazó a su alegría. «¿Mamá?», dijo Santiago. «¿Qué bien te ves? Te dije que nos encontraríamos arriba a las 3. No tenías que bajar». Ignoré su comentario manteniendo el contacto visual. El vestíbulo estaba lleno de ejecutivos, pero en nuestro triángulo el aire se había vuelto denso. «Llegué temprano», dije, mi voz tranquila pero cortante, rebotando ligeramente en el mármol. Decidí que no quería esperar. Abrí mi maletín, pero no saqué las carpetas de pruebas. Saqué un solo sobre blanco, grueso y de aspecto oficial. Se lo extendí a Santiago. «Y ya que estamos todos aquí, en un lugar tan formal, tengo algo para ustedes, para ahorrar tiempo en formalidades». Él lo tomó, su mano dudando. «¿Qué es esto? ¿Más papeles?». Verónica se acercó, impaciente. «Beatriz, ¿qué estás haciendo? Vamos a llegar tarde con el notario». «Ábrelo, Santiago», le ordené con calma. Lo hizo. Sus dedos, normalmente tan ágiles para gastar mi dinero, fueron torpes. Sacó un único documento, doblado en 3. No era la procuración. Era algo mucho más simple, pero igual de devastador para ellos. Era una notificación formal de revocación de comodato. Un documento legal, preparado y sellado por la oficina de la doctora Morales esa misma mañana. Santiago leyó en silencio, su rostro pasando del desconcierto al pánico. «Comodato, casa de huéspedes», balbuceó. Verónica le arrebató el papel. Sus ojos, expertos en detectar cláusulas de beneficios, volaron sobre el texto. «Deben desalojar la propiedad en un plazo de 48 horas», recité de memoria la frase clave, mi voz resonando con autoridad. La cara de Verónica se contrajo. El maquillaje no podía ocultar la rabia que le subía por el cuello. «No puedes hacer esto. Vivimos allí». Era la primera vez que la oía gritar en público. «Oh, sí puedo», respondí, saboreando el cambio de poder. «La casa de huéspedes está mi nombre. No tiene ningún contrato de alquiler. Era un comodato verbal, un favor. Y hoy, ese favor se terminó». Los miré a ambos. Esta era mi victoria intermedia. Habían venido a robarme mi casa principal. Y yo, en el vestíbulo, acababa de quitarles el techo que tenían sobre sus cabezas. Santiago parecía un niño al que le habían quitado un dulce. «Pero, ¿dónde iremos? Mamá, esto es una locura». «Eso», dije, «es un problema de logística que ustedes deben resolver». Verónica recuperó la compostura, aunque sus mejillas seguían rojas. «Estás senil», siseó. «Arreglaremos esta estupidez después de la firma. No vas a arruinar esto, Beatriz». Agarró a Santiago del brazo con fuerza. «Vamos, el notario nos espera». Ellos no entendían. Creyeron que ese era mi gran movimiento, una rabieta de anciana. Creyeron que yo seguía siendo la tonta que firmaría el documento de arriba. «Por supuesto», dije, agachándome para recoger mi maletín. «Vamos a firmar». Los seguí hacia el elevador. Ahora estaban tensos, furiosos y desestabilizados. El escenario para el clímax estaba perfectamente preparado. El silencio en el elevador era ensordecedor. El zumbido suave del motor era el único sonido mientras ascendíamos al piso 12. Verónica me lanzaba miradas fulminantes, su rostro una máscara de furia contenida. Santiago evitaba mis ojos, estudiando fijamente el indicador de pisos,
como si contuviera los secretos del universo. La notificación de desalojo los había desestabilizado, tal como yo esperaba. Era un golpe táctico, pero su arrogancia seguía intacta. Creían que la orden de desalojo era un acto de despecho senil, uno que revertirían fácilmente tan pronto como tuvieran el poder notarial en sus manos. Todavía creían que el premio mayor, los $800,000 de mi casa, estaba a solo una firma de distancia. La puerta del elevador se abrió a una recepción alfombrada, silenciosa y cara. El logo de la Notaría 12 estaba grabado en una placa de bronce. La recepcionista nos saludó con una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos y nos indicó que pasáramos a la sala de juntas principal. El notario, un hombre de unos 50 años con un traje demasiado brillante y una sonrisa fácil, nos esperaba. «¡Santiago, amigo!», exclamó, levantándose para estrechar la mano de mi hijo. «Y esta debe ser la encantadora Beatriz. Soy el licenciado Gómez. Un placer». Su familiaridad con Santiago era evidente. El escenario estaba perfectamente montado para la farsa. La sala de juntas olía a cuero y limpiador de madera. Una larga mesa de caoba pulida dominaba el espacio, con vistas panorámicas de la ciudad a través de un ventanal. El licenciado Gómez se sentó a la cabecera. Santiago, recuperando algo de su compostura, se apresuró a tomar asiento junto a él, como un lugarteniente leal. Verónica se deslizó en la silla contigua, colocando su cartera de diseñador sobre la mesa como si fuera un escudo. Me ofrecieron el asiento al otro lado, el asiento del visitante. Tomé mi lugar, serena, colocando mi viejo maletín de auditora sobre la mesa, con un golpe sordo que pareció absorber todo el sonido de la habitación. El licenciado Gómez carraspeó, visiblemente complacido. Juntó las manos sobre una pila de documentos. «Bueno, familia, estamos aquí para un trámite sencillo. Solo unas firmas para ayudar a Beatriz con la administración de sus impuestos y propiedades. Un acto de previsión muy sensato en estos días». Sacó la hoja superior, la misma Procuración General que yo había estudiado durante 2 días. La deslizó por la mesa hacia mí, junto con un elegante bolígrafo de tinta. «Si puede firmar aquí, Beatriz, en la línea de puntos, podemos terminar con esto rápidamente». La punta del bolígrafo apuntaba directamente a la cláusula 4. Santiago se inclinó, su tono volviéndose falsamente tranquilizador, el mismo que usaba cuando me pedía dinero para sus startups. «Firma, mamá. Es solo para los impuestos, como te dije. Es para protegerte». Sus ojos no se encontraron con los míos. Estaban fijos en el documento, en los $800,000 que representaba. Verónica lo observaba todo con una intensidad de halcón, sus nudillos blancos mientras apretaba el borde de la mesa. La tensión en la sala era palpable. Este era el momento que habían estado planeando durante meses. Este era el momento en que creían que su futuro estaba asegurado. Levanté la mano, pero no para tomar el bolígrafo. Tomé el documento. El papel se sentía pesado, caro. Me puse los lentes de lectura lentamente, ignorando la impaciencia de Santiago, que tamborileaba con los dedos. «Claro, hijo», dije, mi voz perfectamente nivelada, cortando la tensión. «Solo tengo una pregunta antes de firmar. Me confunde un poco la jerga legal». El licenciado Gómez sonrió con condescendencia. «Por supuesto, Beatriz. Pregunte lo que quiera, aunque es un formulario estándar». «Gracias», lo interrumpí suavemente. «Es sobre la cláusula 4. El nombre de la cláusula flotó en el aire. La sonrisa de Mietos Newest. Santiago vaciló. Verónica dejó de apretar la mesa y me miró fijamente. «La cláusula 4», continué, pasando el dedo por el texto. «La que menciona un poder general amplio, irrestricto e irrevocable. ¿Es esa la parte que me da el poder?» Hice una pausa, levantando la vista para encontrarme con los ojos de Santiago. ¿Que el poder para vender mi casa de $800,000 sin mi consentimiento? La cifra, $800,000, golpeó la mesa con más fuerza que mi maletín. El color desapareció del rostro de Santiago. Se quedó boquiabierto, como un pez fuera del agua, y comenzó a tartamudear. «Mamá, ¿qué? ¿800,000? Es solo...» Verónica reaccionó más rápido. «Beatriz, estás confundiendo las cosas. Es para los impuestos». Pero su voz era demasiado aguda, demasiado estridente. El licenciado Gómez
El amigo, de repente, parecía muy incómodo. Se aclaró la garganta y miró sus papeles, dándose cuenta de que esto ya no era un trámite sencillo. El notario, el cómplice, comenzaba a ver las grietas en el plan. En ese preciso instante, la puerta de la sala de juntas se abrió con un golpe seco. Todos nos giramos. De pie en el umbral estaba la doctora Lucía Morales, mi antigua colega, mi abogada. Llevaba un traje gris marengo y una expresión de granito. «Buenas tardes», dijo su voz de litigante, llenando la sala. «Lamento la demora. Soy la doctora Morales, la representante legal de la señora Beatriz». Caminó hacia la mesa y se paró directamente detrás de mí. El ambiente en la sala pasó de tenso a gélido. Verónica la miró como si fuera una aparición. «Usted no puede estar aquí», espetó. Lucía Morales sonrió, una sonrisa sin rastro de humor. «Oh, claro que puedo. Y traigo nuestros propios documentos». Abrió su propio maletín, idéntico al mío, y sacó una carpeta. «Ya que mi clienta ha mencionado el valor de la propiedad, quizás deberíamos empezar por ahí». Deslizó la prueba B, la tasación de Century 21, frente al notario. «Aquí tienen una tasación oficial de la propiedad de mi clienta, solicitada por el señor Santiago el mes pasado. $800,000. Claramente, el interés no eran los impuestos municipales». El licenciado Gómez leyó el documento, su rostro poniéndose pálido. Miró a Santiago, ya no como un amigo, sino como un abogado que ve un fraude desarrollarse en su propia oficina. Santiago se hundió en su silla. «Pero eso no es todo», continuó la doctora Morales, su voz metódica, como en una auditoría. «Parece que el señor Santiago y la señora Verónica tienen gastos administrativos considerables». Sacó la prueba A, los 24 extractos bancarios impresos, como estos, por ejemplo. $500 mensuales, durante 2 años, desviados de la cuenta de retiro de mi clienta a una empresa fantasma llamada Servicios Administrativos Sesean-Cue. $12,000 en total. «¡Eso es mentira! Era para el mantenimiento de la casa», gritó Verónica, perdiendo todo el control. Su máscara de sofisticación se había hecho añicos. Santiago estaba mudo, su rostro gris. El notario Gómez se levantó abruptamente de su silla. Yo no tengo conocimiento de esto, Santiago. ¿Qué es esto? Esto es... Se estaba distanciando del barco que se hundía, exactamente como Lucía había predicho. La platea que Santiago había elegido para mi humillación ahora era testigo de la suya. Entonces, tomé la palabra. El clímax era mío. «Te equivocas, Verónica», dije con calma, mi voz cortando su histeria. «No era para mantenimiento, era para la casa de la playa». Santiago y Verónica se congelaron. Sus ojos se clavaron en mí. «¿Qué servicios administrativos eran esos, Santiago? ¿Los mismos que discutiste con Verónica anoche, en mi casa? ¿Los que mencionaron mientras cenaban mi comida?» La confusión en sus rostros era absoluta. ¿Cómo podía yo saber eso? Lentamente saqué mi teléfono móvil de mi maletín. Lo coloqué sobre la mesa de caoba, entre los extractos bancarios y la tasación. Mis dedos, firmes, presionaron el botón de play. En mi obsesión. El silencio de la sala de juntas de $12 millones, la voz de Verónica clara y triunfante, llenó el aire. «Y con ese poder, Santiago, por fin movemos el dinero del fondo a la cuenta de la casa de la playa». Ya era hora. El audio, la prueba D, resonó con una claridad brutal. Santiago cerró los ojos. Verónica dejó escapar un sonido ahogado, entre un sollozo y un gruñido. La humillación moral era completa. El notario, lívido, retrocedió un paso más. Esto es inaceptable. Esta reunión ha terminado. Santiago, lo que has hecho es... Lucía Morales lo interrumpió. «Aún no, licenciado. Ahora vienen las consecuencias». La regla de 3 estaba a punto de ejecutarse. El primer golpe era mío. Tomé la Procuración General, el documento que habían traído para robarme, y lo rompí en 2, lentamente. El sonido del papel rasgado fue el más satisfactorio que había escuchado en años. «Notario», dije mirándolo fijamente, «este documento es un intento de fraude. Queda anulado». Arrojé los pedazos sobre la mesa. Esa fue la primera consecuencia. El poder que buscaban fue destruido. «¡Segundo!»,
intervino la doctora Morales, su voz como un martillo judicial. Sacó otro documento de su maletín. No era una copia. Era el original que les había mostrado en el vestíbulo, ahora con el sello de recibido de la corte. Esta es la orden de restricción y desalojo que mi clienta les entregó abajo. Ahora está formalmente registrada. Tienen exactamente 48 horas para desalojar la casa de huéspedes que ocupaban por comodato. La segunda consecuencia, perdieron su hogar, el que yo les había proporcionado. Santiago finalmente habló. Su voz era un susurro roto. «Mamá, por favor, no puedes. ¿A dónde iremos?» Su pregunta ya no era una exigencia. Era una súplica. Lo miré, no con odio, sino con la distancia de un auditor que cierra un caso. «Eso, Santiago, ya te lo dije. Es un problema de logística que deben resolver. Yo ya resolví los míos. Y tercero», concluyó la doctora Morales, cerrando su maletín. «A partir de este momento, se inicia una auditoría forense formal sobre todas las cuentas compartidas y esos $12.000 desviados. Presentaremos cargos por fraude, abuso de confianza de un adulto mayor y malversación». «Licenciado Gómez», se dirigió al notario tembloroso, «le sugiero que prepare una declaración sobre su participación en esta tentativa de estafa. Lo contactaremos». La tercera consecuencia. No solo perdieron el futuro, ahora tenían que pagar por el pasado. La sala quedó en silencio. Santiago hundió la cabeza entre las manos. Verónica estaba inmóvil, su rostro pálido, sus ojos fijos en los pedazos rotos del poder notarial. El notario ya estaba marcando un número en su teléfono, presumiblemente el de su propio abogado. El poder en la sala había cambiado de manos, no con un grito, sino con la presentación metódica de la verdad. Me levanté. Mi silla no hizo ruido sobre la alfombra. Tomé mi maletín. «Lucía, creo que hemos terminado. Aquí». Ella asintió. Caminamos hacia la puerta, pasando junto a las ruinas de sus planes. Verónica no dijo nada. Santiago no levantó la vista. Salimos de la notaría 12, dejando atrás a 3 personas cuyo mundo acababa de implosionar. Mientras el elevador descendía, el silencio era diferente esta vez. No era tenso, era tranquilo. Era el silencio limpio que sigue a un balance perfectamente cuadrado. Sentí el aire entrar en mis pulmones, más limpio, más ligero. Había pasado 40 años buscando errores en los números de otros. Finalmente, había corregido el error más grande en los míos. Salí del edificio de cristal hacia la luz del sol de la tarde. El traje azul marino se sentía bien. Había ido a esa notaría esperando firmar un documento. Y lo hice. Firmé el final de su tiranía y el comienzo de mi paz. La auditoría estaba cerrada. Salí de esa notaría sintiendo el aire más limpio. Las puertas de cristal se cerraron detrás de mí y el aire acondicionado del vestíbulo dio paso al aire de la tarde en la ciudad. Era el mismo aire contaminado del distrito financiero de siempre, pero para mis pulmones se sentía puro, frío y liberador. Cada paso sobre el mármol hacia la salida era un paso lejos de la traición y un paso más cerca de mi orden. Lucía Morales caminó a mi lado en silencio durante una cuadra, un gesto de solidaridad profesional. No necesitábamos hablar. El balance había sido presentado, las cuentas estaban saldadas y el caso estaba cerrado. Cuando su taxi llegó, simplemente apretó mi brazo. «Buen trabajo, Beatriz. Buen trabajo, Lucía», respondí. Era el fin de una era. Conduje a casa lentamente. El silencio en mi viejo auto era mi cómplice. El motor zumbaba suavemente, un sonido familiar y reconfortante. Al llegar me detuve en la entrada y miré mi casa, mis 200 metros cuadrados. Ya no la veía como la fortaleza que tenía que defender de los acreedores de mi esposo, ni como el premio que mis herederos codiciaban. La veía simplemente como mía. El escenario de la traición se estaba transformando de nuevo en un santuario. Entré y el silencio me recibió, pero ya no era el silencio opresivo de los días anteriores. Era un silencio espacioso, lleno de potencial. Me quité el traje de lana azul y lo colgué. La armadura ya no era necesaria. No presencié su partida. La orden de desalojo les daba 48 horas y yo no tenía intención de supervisar su humillación. Me encerré en mi estudio con mis libros y mis balances. Escuché los sonidos, distantes. El camión de mudanzas llegando el domingo por la mañana.
las voces bajas y tensas, el roce de los muebles siendo arrastrados por el pasillo de la casa de huéspedes. Hubo un momento en que la puerta principal sonó, un golpe tímido. No respondí. Finalmente escuché el portón deslizarse y cerrarse. Un auto arrancó con demasiada aceleración. Y luego, por primera vez en años, el silencio fue absoluto. No sentí triunfo, ni siquiera tristeza. Sentí el alivio quirúrgico de una extracción necesaria. 2 semanas después, un martes por la mañana, implementé la fase final de mi nuevo orden. Contraté a un cerrajero, un hombre meticuloso con un maletín de herramientas que rivalizaba con el mío de auditoría. Metódicamente, cambió todas las cerraduras de la propiedad. El sonido metálico del taladro, seguido del clic satisfactorio de los nuevos pestillos, fue música para mis oídos. La puerta principal, el portón del jardín, la puerta de la cocina. Y sí, la casa de huéspedes, que ahora estaba vacía, esperando ser limpiada de su presencia. Cada vuelta de la nueva llave era un muro que yo levantaba, una declaración física de que esta propiedad tenía una dueña. Y esa dueña estaba alerta. Santiago y Verónica se habían ido, disueltos en la ciudad, enfrentando sus propios problemas de logística. No me contactaron, y yo no los busqué. Su acceso a mi vida había sido revocado tan completamente como su acceso a la casa. Pero las cerraduras físicas eran solo el primer paso. El segundo, y más importante, fue el blindaje financiero. Me reuní de nuevo con la doctora Morales, pero esta vez también con Tomás. En la mesa no había documentos fraudulentos, sino la creación de un fideicomiso blindado. Mis $800,000, mis ahorros, mi pensión, todo fue transferido a una estructura legal que solo yo podía controlar. Este fideicomiso fue mi obra maestra de auditoría personal. Lo diseñé con Lucía para que fuera impenetrable. Yo era la administradora principal. Tomás fue nombrado beneficiario y administrador sucesor, pero solo bajo condiciones estrictas que requerían mi firma en vida o mi incapacidad probada por un panel de 3 médicos independientes, no por un notario amigo. Le estaba enseñando a Tomás la lección que Santiago nunca aprendió. El patrimonio no se hereda por derecho, se protege con estrategia. Mis finanzas, las que Verónica había intentado simplificar, ahora eran un laberinto legal al que ella nunca podría volver a acceder. La nueva estructura redefinió nuestra relación. Se acabaron las visitas improvisadas, la puerta giratoria de sus necesidades. La doctora Morales les envió una notificación final, estableciendo las nuevas reglas de contacto. Cualquier visita futura, si es que ocurría, debía ser solicitada por correo electrónico con una semana de antelación, estar sujeta a mi aprobación explícita, y se llevaría a cabo en un espacio neutral, o, si era en mi casa, bajo supervisión. Esto no era por temor a ellos, era por respeto a mi propia paz. Estaba estableciendo nuevos límites, no de piedra, sino de acero legal. Esta mañana me encuentro en mi estudio. Es el mismo escritorio que usé durante 40 años como auditora, el que Verónica siempre quiso reemplazar con algo más moderno. Lo he limpiado yo misma. La madera de roble brilla bajo la luz de la lámpara. No hay papeles desordenados, solo mi libro de contabilidad personal, mi pluma fuente y una taza de té de jazmín humeante. El orden no es solo visible, es palpable. He restaurado mi entorno a su estado de equilibrio. La dignidad no es algo que te dan, es algo que reclamas cuando te la quitan. La puerta de mi estudio se abre suavemente. Es Tomás, que ha venido a verme antes de ir a la facultad. Ya no usa el pretexto de arreglar la computadora. Ahora viene a verme a mí. Se para en el umbral, observando la habitación, observándome a mí. ¿Cómo te sientes, abuela?, pregunta. Su voz es respetuosa, no condescendiente. Ya no me ve como una víctima frágil, sino como la estratega que soy. Sostengo su mirada, sintiendo la calma absoluta del deber cumplido. Tomo un sorbo de té. El calor es reconfortante. Tranquila, respondo. Hago una pausa y añado la palabra más importante. Ordenada. Esa es la verdad. Mi vida, que había sido un caos de emociones, deudas ocultas y traiciones, vuelve a estar en equilibrio. Cada columna está en su lugar. Cada centavo está contabilizado. El libro mayor de mi vida ha sido auditado
y cerrado. Tomás sonríe porque él, como futuro abogado, entiende el peso de esa palabra. Entiende que el orden ha sido restaurado. Mi nieto se despide y yo me quedo sola con mis pensamientos, pero ya no con mi soledad. Tomo uno de mis viejos libros de contabilidad de la estantería, el de mi primer año en la firma constructora. El cuero está gastado por mis manos. Siento la textura áspera bajo mis dedos. Es un objeto de verdad, de hechos. Miro directamente hacia adelante, como si mirara a través de una cámara a todos los que, como yo, han sido subestimados. Sostengo el libro. Yo pasé 40 años buscando errores en los números de otros, digo al silencio. Mi voz serena pero firme, la voz de la experiencia. Qué triste. Hago una pausa, permitiendo que el peso de la lección aterrice. Que el fraude más grande lo encontré en mi propia mesa. Cierro el libro con un golpe sordo. El sonido es definitivo. El sonido es el orden. El sonido soy yo.